bienvenidos a todos. Gracias por estar allí. El presupuesto público de cualquier país, en cualquier país del mundo, es un importante instrumento de programación económica y social. Y sirve para identificar los objetivos de quien administra los recursos de un Estado. De ahí su importancia. Para hablar sobre el presupuesto 2012, hemos invitado a un distinguido miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, el congresista Juan Pari Choquecota. Él es representante de Tacna y está con nosotros. Él es ingeniero económico y nos va a explicar, nos va a indicar cuál es la importancia, los cambios, las modificaciones, las innovaciones de presupuesto 2012. Congresista, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y primero que hay que partir de un principio que en el presupuesto se refleja la voluntad política de un gobierno. Efectivamente. Eso es claro. Entonces, de acuerdo a cómo se va modelando el presupuesto, se ve la intencionalidad política que tiene la gestión de un gobierno concreto. Cuéntenos qué diferencias existe entre este presupuesto y los anteriores que correspondieron a un régimen diferente. Usted acaba de decir que allí se demuestra la voluntad política de quien administra los recursos del Estado. Uno de los elementos de campaña del actual gobierno era fortalecer el desarrollo del país, pero con inclusión social. Efectivamente. Entonces, el peso del presupuesto está frente a ese compromiso. Permítame, congresista, cuando hablamos de inclusión social, definitivamente va a parecer redundancia, pero hablamos de excluidos. Y los excluidos en una sociedad son muchos, pero ¿cómo identificar a estos excluidos? Porque pueden ser, por ejemplo, excluidos sociales, excluidos étnicos, culturales. ¿Cómo distinguimos a estos excluidos a los que el gobierno quiere apoyar, quiere desarrollar? Bueno, la exclusión, porque hay que hablar de exclusión, la exclusión de millones y millones de peruanos y que por efecto de las políticas que se han ido implementando no han estado integrados en la economía del país, no han estado integrados ni como demandantes de productos ni como ofertantes, porque muchas economías al interior del país son economías inclusive de subsistencia, economías de autoconsumo. Entonces hay una dinámica de exclusión que se ha ido dando en el propio proceso económico de nuestra patria. Entonces ahí hay una situación de exclusión concreta a partir de cómo se estuvo trabajando la economía en el país. Exclusión podemos ver también por el lado laboral. ¿Cuánto por ciento ¿Desempleados? de desempleados hay en nuestro país? Por ejemplo, cuando hablamos de pensión 65, por ejemplo, no tendríamos la necesidad de hablar pensión 65 si en el país el empleo estuviera ok. Entonces se da el pensión 65 porque simplemente ha habido millones y millones de personas que han sido excluidos de los regímenes laborales en el país. O sea, que la economía no ha tenido la suficiente capacidad de absorción de mano de obra, la suficiente capacidad de absorber y formalizar economías. O sea, y como respuesta tenemos ahí exclusión de miles y miles de personas que no han podido pagar un seguro, que no han podido tener acceso a servicios que corresponden internacionalmente y las normas de la OIT lo indican, pero sin embargo ha sido el modelo y la forma en que se ha trabajado el país. Y es por eso que existe la exclusión. Se lo preguntaba, congresista, porque a nivel internacional los parámetros tampoco no están muy definidos cuando se habla de inclusión social y de excluidos. Entonces, hablamos ya de un sector, aquellos que se van a beneficiar con la pensión 65. ¿De qué otros sectores estamos hablando también en relación al presupuesto 2012? Bueno, podemos hablar igual de los niños del país. Los niños. Una sociedad desnutrida nunca va a ser una sociedad competitiva. Necesitamos niños totalmente nutridos, niños inteligentes y que puedan contribuir y desarrollarse como ciudadanos y puedan aportar a nuestra patria. O sea, y no ver este sector tan vulnerable sería una gran irresponsabilidad de nuestra patria, tal igual como la mujer gestante o tal igual como otros sectores que lamentablemente se han dado niveles de exclusión. Ahora, si bien es cierto que no hay parámetros, los parámetros tenemos que generar y cada realidad establece sus parámetros.
porque los niveles de exclusión manifestados en nuestro país no son iguales que los niveles de exclusión manifestados en el África, por ejemplo, ¿no? Exacto. Muy bien, y ahora, ¿cómo se va a plasmar entonces este presupuesto para llegar a un sector amplio, diverso de excluidos? En términos presupuestales, el Congreso de la República aprobó de que el 43% a nivel de intervención se va a los aspectos sociales y el 24% para aspectos productivos, gobernabilidad y orden público, que es un elemento también de suma preocupación. Si no hay seguridad en el país, también ponemos en riesgo la competitividad y la gobernabilidad de nuestra patria. Entonces, eso se expresa presupuestalmente en un 17% y para los temas de orden administrativo, 16%. Ahora, yo creo que hay que buscar niveles de equilibrio. Si bien es cierto que las condiciones exigen que el presupuesto tenga mayor peso para los programas sociales, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado que el elemento de los sectores productivos no puede quedar al margen, porque eso te va a dar sostenibilidad y te va a dar fuerza al propio programa de inclusión social. Sí. La inclusión social tiene que estar ligado con una inclusión también de orden económico. Si no, simplemente no se convierte en sostenible. Antes de pasar a otro punto, ¿qué tan importante, qué trascendente es este 43%? Obviamente que es trascendente, y eso se va a reflejar. Casi la mitad. Pues. Eso se va a reflejar en las economías de nuestros pueblos marginados, se va a reflejar en las economías y en las condiciones de vida de miles y miles de pobladores que han sido excluidos, tanto socialmente y económicamente en el país. Lo importante, y hay que ver y tener mucho cuidado, o sea, cómo es que se desarrolla esta propuesta y se ejecuta esta propuesta de inclusión social y que no caiga a una situación de asistencialismo o a un asunto de clientelismo. Aquí tiene que haber una inclusión social real y con sostenibilidad que permita desarrollar economías, y economías fundamentalmente en nuestro Perú profundo, y economías en sociedades que han sido lamentablemente excluidas por las políticas públicas. Efectivamente, ¿cómo a partir de allí generar desarrollo? Así es, y yo creo que hay un elemento que sí hay que tenerlo totalmente claro. Bueno, todos dicen que el sector minero es un sector muy importante. El sector minero va a ser realmente importante desde mi punto de vista, siempre en cuando que se involucre dentro de una propuesta nacional y que contribuya al desarrollo de sectores productivos sostenibles en nuestra patria. Ahí vamos a hablar de una minería realmente responsable y comprometido con el desarrollo de las regiones y comprometido con el desarrollo del país. Hablamos en todo caso de que sí es importante estar pensando cómo es que sostenemos nuevas economías y cómo es que aprovechamos situaciones como la existencia del sector minero para generar economía. Porque si no generamos economía, estamos obrando en una forma absolutamente irresponsable. A propósito del sector minero, una de las principales fuentes de ingreso para hacer concreto el presupuesto en este próximo año. Ya no el oro y la plata son los principales valores en el comercio internacional, que se ha vuelto muy voluble. Hay otros productos, hay otros metales industriales que han entrado a tallar. ¿Es una posibilidad, una alternativa frente a la crisis internacional? Bueno, es un tema totalmente polémico, inclusive si regresas o no regresas al patrón oro, y ese es un tema discutible en el Banco Central de Reserva, y los congresistas han estado planteando situaciones concretas en relación a cómo mantenemos las reservas, si mantenemos monedas duras o regresamos al patrón oro. Es un tema discutido a nivel internacional. Pero hay mayor demanda y ha subido el precio del cobre 3 veces. Está bien. O sea, yo creo que eso es importante, que hay que aprovechar la oportunidad, pero la oportunidad en términos de prospectiva, la oportunidad minera, entendiéndolo siempre en cuando que esté involucrado dentro de un proyecto de desarrollo. Esto esté involucrado dentro de un marco de sostenibilidad en el país, donde los espacios regionales y locales sientan que esa presencia minera genera un impacto en sus economías y genera desarrollo. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que se necesita establecer una propuesta nacional, se necesita establecer una propuesta regional y una propuesta local. No es concebible, por ejemplo, de que hayan gobiernos regionales con ingresos interesantes, pero no puedan invertir y ver cómo es que
ayudan a contribuir al desarrollo de estas economías sostenibles. Si no se logra esta situación, el elemento conflicto, lamentablemente, ahí está latente. Yo creo que ese es un tema de responsabilidad política y de todos los actores políticos del país, ver cómo encontramos una fórmula y una articulación entre economías. Está usted manifestando entonces que al sector público le corresponde un rol. Así es. ¿Y al privado? También. O sea, ¿Qué rol debe cumplir en este periodo? Yo creo que hay tres niveles, ¿no? Uno es el sector público, que ya he manifestado, es el sector privado y tiene que involucrarse con las propuestas de desarrollo, no puede estar pensando solamente en la viabilidad de su proyecto específico, sino que tiene que estar pensando que esa viabilidad de su proyecto específico está articulado en la viabilidad de desarrollo de una región. O sea, el nivel de articulación de la viabilidad de la intención privada tiene que estar insertado dentro de la viabilidad de una propuesta regional y una propuesta nacional. Ahí tendría que haber una armonía. Un trabajo en sincronía. Congresista, hay un tema, se nos vence el tiempo, pero importante. Se va a poner énfasis en el presupuesto por resultados. Ha habido una evolución a partir del 2008, pero ¿qué efecto debe tener en el próximo año? Mira, se ha evolucionado tremendamente, del 16.05 a 44.06, sin incluir los aspectos de orden previsional. Los porcentajes en relación al 2011 son altísimos. El tema es el siguiente y hay que tener cuidado. O sea, el trabajo de indicadores, de cómo es que concebimos el presupuesto por resultados. Si lo concebimos desde el punto de vista burocrático y de análisis solamente de documentos y de papeles, no va a ayudar. Pero si lo concebimos y establecemos claramente los indicadores de resultado, en la ejecución presupuestal y cómo logramos que la ejecución presupuestal se establezca en términos de calidad de gasto, yo creo que avanzamos fuertemente. En todo caso, ahí hay mecanismos que hay que trabajar, de que se pase de un asunto también meramente de documentos y papeles, sino se trabaje y se establezca elementos claros e indicadores claros en términos de calidad de gasto. Precisamente, los peruanos, ¿qué pueden esperar para el próximo año? Yo creo que los peruanos tenemos que establecer que estamos y esperar que estamos viviendo un nuevo escenario político donde hay una preocupación frente a un problema central: inclusión social, desarrollo económico, estableciendo economías dentro de nuestro país. O sea, lo que se hablaba desde el principio de campaña, se hablaba hay que desarrollar una economía nacional de mercado, lo que implica desarrollo de economías internas de nuestro país, mercados internos de nuestro país. Porque si no se desarrollan mercados internos, dinámicas internas a nivel de todo el país y simplemente hay una centralización de la economía, no avanzamos. Yo creo que este presupuesto tiende a eso y tenemos que afirmar y apostar que estos elementos establecidos en la hoja de ruta tengan que ser respaldados con la ejecución presupuestal. Ahí, como dije en un medio, tenemos que ser vigilantes. El hecho de que seamos congresistas, oficialistas, no nos inhibe de asumir un control político y serio. Al contrario, debemos ser mucho más exigentes para que realmente la hoja de ruta se cumpla y la ejecución presupuestal sea realmente clara y haya una calidad del gasto y logremos objetivos claros para el país. En beneficio de todos. Así es. Congresista, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por haber aceptado nuestra invitación y aclarar un tema que es importante para todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, ¿qué tan importante es el trabajo concienzudo, responsable para lograr el éxito? En el Perú no, en el extranjero, donde es más difícil. En el siguiente bloque, nuestro invitado va a responder a esta pregunta. Hacemos una pausa y retornamos.